el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. Ves la juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Amén. El 281, gracias. 81. Bien, con esto podemos empezar, ¿no? Nos paramos y... Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiera
entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampares tu clemencia, Salvador propicio sé. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, te damos gracias por este día sábado que tú nos regalas. Un sábado más, Señor, para que Cristo venga. Señor, no somos dignos de presentarnos ante ti, pero por los méritos de Cristo en la cruz, Señor, por esa sangre derramada, Señor, hoy, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia para pedirte ese oportuno socorro, Señor, que no impute, Señor, la justicia de Cristo, Señor, y que también, Señor, puedas impartirnos para que esa sangre, Señor, pueda limpiarnos de todo pecado, pueda darnos fuerza, Señor, y fortaleza para poder vivir, Señor, en el Espíritu, Señor, y desechar las obras de la carne, Señor. Señor, hoy yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu mensaje, Señor. Que sea tú quien habla por medio de mí, Señor, que solamente sea un instrumento, Señor. Ayúdame, Señor, porque como ser humano tengo mis errores, tengo mis limitaciones, tengo mis problemas, Señor. Pero pongo eso en tus manos, Señor, para que tú puedas ayudarme. También, Señor, pido que le ayude a mis hermanos que están aquí, que van a estar escuchando este mensaje para poder también colaborar y llevar las prácticas, Señor. Por los hermanos que van a estar viendo este material, ya sea de internet o desde cualquier dispositivo, Señor, que tú puedas bendecirlo a él, a ese hermano, a esa hermana, a su familia, Señor. Amén. Y que este mensaje también se pueda expandir, Señor, porque tu venida está próxima, Señor, y hay mucha gente que tiene que conocer este mensaje, Señor. Amén. Te pido, Señor, que todos podamos escuchar con un corazón humilde, dispuesto, Señor, a cambiar, dispuesto a ser enseñado por ti, Señor. Que nadie, Señor, abría un pensamiento de disputa o de confrontar tu palabra, Señor. Sino con simplemente, Señor, así dice Jehová, y que pueda aceptar esta persona, que podamos aceptar nosotros, Señor, como está escrito, Señor. Todo esto, Señor, pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes también a las personas que nos van a estar mirando por el celular, por YouTube o por cualquier dispositivo. Y queremos desarrollar una lección más de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver una lección muy importante. Tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, el mensaje se titula La separación del trigo y la cizaña bajo el mensaje del tercer ángel. Entonces, vamos a estar mirando ese tema. Ahora, hermano, siempre que tocamos este tema, ¿qué es lo que la gente nos dice, verdad? Esta parábola es muy conocida y
¿Qué idea les trae a ustedes a la mente cuando leen estas parábolas? Como siempre nos han explicado, ¿verdad? Entonces, y después vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo debemos entender esto. Porque dice, en Mateo 13 está esa parábola. Vamos a buscar Mateo 13, ¿verdad? ¿Esta separación es literal o simbólica? Es algo real, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver que esta separación no es simbólica, sino que es literal. Y ahí en Mateo 13, 10, Jesús explica el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y luego él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, el propósito de las parábolas es explicar los misterios del reino. Y si tenemos un corazón sincero, queremos obedecer la palabra de Dios, vamos a comprender las parábolas de Jesús. Pero si no queremos hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a encontrar algo que discutir, algo que confrontar, y vamos a buscar errores y vamos a terminar no entendiendo las parábolas. Entonces, y Jesús hablaba directamente, dice, a sus discípulos sobre el misterio de los reinos. Pero como la gente era incrédula, entonces Jesús le explicaba por medio de parábolas. Entonces esta parábola la encontramos en Mateo 13 a partir del capítulo 24, ¿verdad? Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no será, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Deja crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces acá nosotros vemos la presentación de esta parábola y el reino de los cielos dice que es semejante a un hombre que sembró la buena semilla. ¿Quién es este hombre que sembró la buena semilla? ¿Verdad? Cristo. Cristo mismo. En la parábola del sembrador, ¿quién es el sembrador? Es Cristo mismo. Entonces Cristo es el que siembra la buena semilla. Entonces
Pero ¿quién es el que sembró la cizaña? Dice. Satanás, enemigo. El enemigo. ¿En qué momento sembró? Cuando ¿Eh? el enemigo sembró mientras dormían los hombres. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces el enemigo aprovecha que de noche, ¿verdad? O mientras se dormía. Eso podemos dar a entender también cuando dormimos espiritualmente, también él empieza a aprovechar eso. Claro. Cuando en la iglesia no hay vigilante o está dormida, entonces el enemigo empieza a aprovechar a sembrar la cizaña. Y generalmente lo hace no de manera abierta, de manera encubierta, de manera que no pueda despertar Por eso sospechas. dice mientras dormía, Mm. en la noche, en la oscuridad, en lo oculto, él empezó a sembrar esa cizaña. Nunca mostrándose. Y ahora, ¿quién es el que tiene que separar el trigo y la cizaña? Son los hombres. Cristo mismo es el que va a separar, ¿verdad? Entonces, Cristo es el que va a separar el trigo y la cizaña. Entonces, ¿y cuándo se va a separar? ¿En qué momento? En el tiempo de la siega, dice, yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Sí? ¿Y dónde va a ir a parar la cizaña? Va a ser atada en manojo para ser quemada. Echado. ¿Y el trigo dónde va a parar? Va en el granero celestial. ¿Sí? Entonces, la explicación, ¿dónde la tenemos? En el versículo 36 dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué es lo que no entendían los discípulos? Entendían lo que era un trigo, ¿verdad? La cizaña no entendí. Explícanos la parábola, o sea, lo que los discípulos querían entender es qué hacía la cizaña, ¿verdad? Entre trigos. Y a ver, explícanos, porque no entendemos. ¿Por qué tiene que aparecer la cizaña El trigo. con el trigo? Respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos de los malos. ¿Quiénes son las cizañas? Porque hay a veces una confusión cuando nos explican estas parábolas. Como diciendo que Dios permite, o como diciendo que tiene que crecer juntos, y como que tiene que crecer juntos es porque Dios hizo así. Muchos dicen que, ¿cómo es el argumento que se usa? Que nosotros, en la organización, en la iglesia, tenemos que crecer juntos, trigo y cizaña, hasta que Cristo venga. Ese es el dicho que se dice. Como dando a entender de que Dios mismo quiere de esa forma. Pero acá dice Jesús, es bien claro, que las cizañas son los hijos de los malos. Que no es obra de Dios que aparezcan las cizañas, que es obra del enemigo. Porque muchos quieren entender decir que no, que eso forma parte de la obra de Dios, que eso tiene que estar ahí. Pero acá Jesús fue muy claro al decir de que es más, dice, el enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. El diablo.
Yo me imagino, hermano, que nadie de nosotros queremos ser cizaña. No. ¿Sí? Todos queremos ser trigo. Tenemos que ser trigo. Entonces, no puedo yo admitir y decir, no, tiene que haber cizaña entre nosotros. Tenemos que crecer juntos. Eso sería como aprobar eso. Pero acá Cristo fue bien claro, dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin de los siglos. ¿Cuándo es la ciega? El fin de los siglos. Cuando Jesús venga, ¿verdad? Es la ciega. Y los segadores son los ángeles. ¿Por qué los segadores son los ángeles? Porque nosotros como seres humanos no podemos identificar quién es trigo, quién es cizaña. Pero los ángeles, ya, guiados por Cristo, ellos sí tienen esa misión. De la voz de Cristo. Entonces, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Cómo va a ser el fin de este siglo? Así como se quema la cizaña. Entonces, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y lo echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Esa es entonces la parábola del trigo y de la cizaña. Ahora, sabemos cuándo va a ser la siega. Y la siega ya es solamente para la destrucción final. Pero antes de la siega, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber la separación. Antes de la siega. Y eso no es solo que va, mira, en el cielo y la cizaña se queda acá y después No. Antes de que Jesús venga, ya se tiene que producir la separación. Porque cuando Jesús venga, Él va a venir a buscar. Jesús va a venir a buscar, porque aquí yo vengo en breve, dice, ¿verdad? Para dar a cada uno el galardón según sea su obra. Entonces ella viene con el galardón y eso significa de que ya hubo separación. ¿Sabe cuál es el problema? Ahora vamos a entender. El problema siempre fue que el tema del juicio siempre se nos enseñó que tiene dos fases: juicio de los vivos y los muertos. Esa es una mentira. El juicio tiene una fase nomás. O sea, el juicio es vivo y muerto en simultáneo. Cristo ya va revisando. O sea, el juicio ya empezó. Bueno, vamos a entender. Entonces, ¿cuándo empieza la separación? Lo que siempre a mí anteriormente ejemplos me enseñaban era de que cuando Jesús venga, ahí se va a producir la separación. Que ahí Jesús va a separar trigo y cizaña, cabritos y ovejas. Pero la separación ya se produce antes que Él venga. Porque siempre me enseñaron de que el juicio iba a ser todo junto. Todos los malos, todos los justos, todos juntos ahí, y ahí se iba a producir la separación. Entonces, con esa enseñanza en la cabeza, empezamos a leer esto y decimos, entonces trigo y cizaña va a haber hasta que Jesús venga. Y Jesús, el que va a decidir en este momento cuando Él venga, si yo soy trigo o yo soy cizaña. Pero acá nosotros vamos a entender a la luz de la palabra de Dios de que la separación se produce antes. Porque Jesús viene a buscar a qué? Viene a buscar el trigo para su granero celestial. Ya nos viene a separar. El trigo ya está separado antes que Él venga. Trigo son los sellados. Trigo son los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que son los que Él selló para su granero celestial. Eso vamos a ver. Pero debemos entender esta parábola en el contexto de Mateo 3:12. Vamos a leer Mateo 3:12.
su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿De quién está hablando ahí en este capítulo? Juan el Bautista está hablando, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice que ¿qué tiene en la mano? Dice su aventador. ¿Y para qué sirve el aventador? Para limpiar, para separar. ¿Para separar qué? El trigo y la paja, o la cizaña. Entonces, Cristo es el que va a hacer esa separación. ¿Sí? Ahora, lo que nos toca saber es cuándo. Y vamos a ir a Malaquías 3.1, porque este pasaje está relacionado con Malaquías 3.1. Dice acá: he aquí yo envío mi mensajero. Ahí cuando tengamos todo. Entonces dice ahí: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, dice. ¿Quién es él? Cristo. Cristo Jesús, ¿verdad? Súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá superar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se saltará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, y como a plata traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces dice, aquí dice que el Señor viene súbitamente a su templo, ¿verdad? Repentinamente. ¿Y en qué momento Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo? En el año 1844. O sea, Malaquías 3.1 está hablando del juicio investigador. Y ese vamos a ver con Daniel. Vamos a conectar este pasaje con Daniel 7, del 9 al 14, ¿verdad? Más adelante. Entonces dice que, ¿y qué va a hacer cuando el Señor venga súbitamente a su templo? Que va a purificar. Y la obra de la purificación, ¿qué tiene que ver? Es una obra de separación. Como el fuego separa la escoria del metal. Entonces vendrá súbitamente a su templo, ¿verdad? Y para eso, en 1844, después de las 2300 tardes y mañanas, la hora de su juicio ha llegado, dice la palabra de Dios. Y el juicio investigador es lo que hace esa separación. Entonces, vamos a ir mirando. Dice, ¿desde qué momento comenzó esa separación del trigo y la cizaña? ¿Qué es lo que distingue a uno trigo o a uno que es cizaña? Es su mensaje. Si yo estoy dando un mensaje que está basado en la palabra de Dios, en los dones del Espíritu Santo, entonces estoy dando un mensaje que corresponde a un trigo. Pero si yo estoy dando un mensaje que está basado en tradiciones y no está basado en la palabra de Dios o negando los dones espirituales, entonces estoy dando un mensaje que representa la cizaña. Entonces el mensaje que determina si es trigo o es cizaña.
Y claro, el mensaje tiene que tener un efecto en la vida de la persona, tiene que convertir para que eso se refleje, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué dijimos nosotros? ¿Quién iba a producir esa separación? Era Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si yo me voy y presento un mensaje en una iglesia? Un mensaje tercer ángel, un mensaje basado en el espíritu de profecía. ¿Y qué hacen los hombres? Me separan. Entonces lo que están haciendo no es que Dios está separando, sino los hombres están separando. Y la palabra de Dios dice que no son los hombres que tienen que separar. Porque yo cuando doy un mensaje al tercer ángel, entonces luego este mensaje ya es relegado, ya no tiene púlpito, ya no tiene lugar para dar ese mensaje, ya no tiene tiempo, ya no quieren escuchar. Entonces los hombres están separando. Si fuera cierto que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, entonces se tiene que escuchar mensajes de trigo y mensajes de cizaña, pero nadie tiene que separar. Dios es el que tiene que separar. Pero cuando los hombres escuchan un mensaje de trigo, y como ellos son cizaña, y no les gusta ese mensaje de trigo, entonces ellos separan. Y no permite que Dios haga la separación. Y la palabra de Dios dice que Dios es el que tiene que separar. Ese es un punto, ¿verdad? Ahora, para saber en qué año empezó la separación, ¿qué debemos entender? Debemos entender el santuario celestial. Cuando empieza la purificación del santuario celestial, ¿verdad? Y eso vamos a irnos a Daniel 8:14, ¿verdad? Daniel 8:14, en ese versículo nos dice cuándo el santuario iba a ser purificado. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo se cumplió eso, hermano? En 1844. En 1844, ahí comenzó, ¿verdad? Terminó La- las 300. Las 2300 tardes y mañanas. Entonces, en ese momento empezó la purificación del santuario, la separación. Ahí Dios separa a un pueblo particular, a un pueblo peculiar, con un mensaje especial, con un mensaje de salvación para llevar a este mundo. Dios toma a ese pueblo y lo aparta, los capacita para hablar ese mensaje. Y ese es el movimiento adventista. Ya en 1844. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo más a profundidad eso. En el capítulo 19 del conflicto de los siglos, aquí me voy a leer un poco. Conflicto de los siglos, capítulo 19. Vamos a leer capítulo 17. Capítulo 25, ¿verdad? ¿Y qué? 19. El 29, capítulo 25, ¿verdad? Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desempeño de 1844. Del desengaño, dice, de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso
y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Entonces, ¿cuál fue la clave para entender el desengaño de 1844 o el gran chasco de 1844? ¿Cuál fue la clave? Dice, el asunto del santuario fue la clave para entender el chasco de 1844. ¿Por qué el santuario fue la clave? Porque ahí ellos pudieron ver que en 1844 Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y lo que se tenía que purificar era el santuario que está en el cielo y no el santuario que está en la tierra como ellos habían entendido. Entonces, eso fue la clave para revelar el gran chasco. Y a partir de ahí dice que reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso, y eso demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y gracias a eso, ¿verdad? Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Ahí entendieron los adventistas cuál era su misión de allí en adelante. Y vamos a seguir viendo. Dice, en el libro de Uriah Smith, capítulo 14, página 545, no sé si por ahí la hermana tiene, ¿verdad? Y podemos ver luego, dice lo siguiente. Cuando pasó el tiempo de 1844, todo el cuerpo adventista quedó sumido en mayor o menor confusión. Muchos abandonaron el movimiento por completo. Otros llegaron a la conclusión de que el argumento sobre el tiempo era necesario. ¿Qué se produjo en el gran chasco? Que muchos abandonaron, se retiraron, se convirtieron en burladores, y muchos otros siguieron buscando fechas. Y un remanente, un reducido grupo que decidieron estudiar con oración y continuaron. El tiempo. Llegaron a la conclusión que el argumento sobre el tiempo era erróneo e inmediatamente se pusieron a trabajar para reajustar los periodos proféticos. Aprendieron que el santuario no era en esta tierra como habían supuesto, que la purificación no iba a ser por fuego y que la profecía sobre este punto implicaba en absoluto la venida del Señor. Ellos interpretaban que en el año 1844 Jesús ya venía y que toda esta tierra se iba a quemar con fuego ardiente y de esta forma la tierra iba a quedar purificada. Pero cuando comprendieron, cuando estudiaron el santuario, comprendieron el santuario, ellos entendieron que no era la venida de Cristo, como ellos pensaban. Ahí estaba el error. Encontraron en la Escritura una evidencia muy clara de que el santuario en que se referían era el templo en el cielo al que Pablo llamaba el santuario, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Ya Pablo en hebreo hablaba de ese santuario. Y al leer la palabra de Dios, ellos comprendieron eso a través de hebreo. Y que su purificación, según el tipo, consistiría en la administración final del sacerdote en el segundo templo del departamento del lugar santísimo. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Era la administración final. El santuario
terrenal funcionaba los 365 días del año, ¿verdad? Y en forma diaria y continuamente se presentaba ofrenda y sacrificio en el lugar santo. Pero cuando terminaba el ciclo de ese servicio del santuario, cada un año, ¿verdad? En el mes séptimo, el día de cada mes séptimo, era el gran día de la expiación. Entonces, solamente ese día el sumo sacerdote entraba una vez al año al santuario para purificar el santuario. Y con eso terminaba la administración final del sumo sacerdote de su trabajo en el santuario. Y luego empezaba otra vez otro ciclo. Nosotros, hermanos, proféticamente estamos en el gran día de la expiación. Y Jesús está ministrando eso en el lugar santísimo. Es su obra final en el santuario. Como el santuario terrenal era una lección, y como lección se tenía que cumplir cada ciclo, cada año, porque era símbolo y sombra de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, dice la Escritura. Pero este santuario celestial, ¿verdad?, nos está presentando la administración final de Cristo en su santuario. Entonces dice, había llegado al cumplimiento final, ¿verdad? Y en Apocalipsis 11:19 dice, acá en el libro de Uriah Smith, vamos a leer Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Qué vio Juan? Que dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿En qué año fue abierto este templo de Dios? 1844. En 1844. Eso es lo que Juan estaba viendo, ¿verdad? 22. Estaba viendo el lugar santísimo. Y continúa diciendo el libro de Uriah Smith, podemos entender que es la última trompeta, habla de la séptima trompeta. Es el anuncio que llegó en ejecución los juicios de Dios sobre los muertos y los vivos como manifestación de su reinado. Cuando Juan describe el santuario de Dios en la séptima trompeta, ¿qué dice? Cuando Juan describe el santuario de Dios en la séptima trompeta, ¿cuándo es que suena la séptima trompeta, hermano? El 22 de octubre En 1844, ¿verdad? Y cuando suena la séptima trompeta, Juan ve el templo de Dios que está abierto en el cielo. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta inicia que la hora del juicio ha comenzado. El comienzo del juicio investigado. Entonces dice, ve el arca del pacto que estaba dentro del segundo compartimiento del santuario llamado lugar santísimo. Jesús entró en el compartimiento de este santuario en el año 1844, cumpliendo la profecía de Daniel 8:14. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, habrá terminado el juicio previo al advenimiento. ¿Qué habrá terminado cuando Jesús salga del santuario? El juicio previo al advenimiento. Cuando Jesús venga, entonces, el caso de cada uno ya fue resuelto. La suerte ya. Ya en nuestro caso, para cuando Jesús venga, ya habrá sido resuelto. Ya nadie va a estar pendiente cuando Jesús venga y decir, ¿será que mi nombre está en el libro de la vida o no está mi nombre en el libro de la vida?
Por eso tenemos que hallar, o sea, debemos estar gozosos si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dice, la mediación, o sea, cuando Jesús salga del lugar santísimo habrá terminado el juicio previo al advenimiento, la mediación de Jesús y el tiempo de la gracia. 3 cosas, ¿verdad? Sume como mediador y como tiempo de gracia. Pero esta es la misma hora a la que el mensaje del tercer ángel se refiere a su advertencia. Por lo tanto, comenzó a verse que el periodo del tercer mensaje, o el mensaje del tercer ángel, se sincroniza con el periodo de la purificación del santuario que comenzó en el fin de los 2300 días en 1844. Entonces, este mensaje de purificación que Cristo está haciendo en el santuario celestial, del lugar santísimo, ¿verdad?, es la misma obra a la que el mensaje del tercer ángel se refiere en su advertencia. Porque mientras que el santuario del cielo está siendo purificado, su pueblo aquí en la tierra también debe ser purificado. Por eso que el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14:9 dice, ¿verdad? Apocalipsis 14:9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, es la advertencia, el mensaje del tercer ángel, ¿verdad?, de no recibir la marca de la bestia. ¿Para qué? Para recibir el sello de Dios. O sea, esta obra de purificación está completamente sincronizada con el mensaje que tiene que dar el mensaje del tercer ángel. Nosotros le quitamos una clavija y esto no tiene soporte. Está completamente sincronizado. Mientras Jesús está haciendo la purificación del santuario, hay un mensaje que se tiene que dar con respecto a esa purificación. Hay un pueblo que se tiene que preparar. Hay una iglesia que se tiene que preparar, que purificar, que separarse. Un pueblo peculiar. Dice, entonces, ¿cuándo comenzó la obra del mensaje del tercer ángel entonces? En 1844 también, ¿verdad? ¿Y cuándo comenzó el mensaje del primer y segundo ángel? Con Miller, ¿verdad? Con Miller. Proclamando la segunda venida de Cristo antes ya de 1844. Mensaje del primer y segundo ángel. En 1844 estos mensajes están unidos porque el mensaje del primer y segundo ángel se cumplieron antes de 1844, pero hay una unión aquí con el mensaje del tercer ángel. O sea, estos mensajes de los 3 ángeles, ¿cómo están? Dice, están unidos. Yo no puedo decir, no, mire, eso predicado ya el mensaje de la segunda venida de Cristo y ahora ya no nos toca predicar. Igualmente, se tiene que predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo, el mensaje del segundo ángel ha caído a Babilonia, se tiene que denunciar el pecado de Babilonia, y se tiene que predicar el mensaje del tercer ángel para no recibir la marca de la bestia. Entonces dice, están completamente unidos, dice, ¿verdad? ¿Cuál es la función del mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es su función? Eso vamos a ver siempre en el libro
¿Desde qué año comenzó Jesucristo a limpiar su era con su aventador? ¿Sí? Desde el año 1844, cuando Cristo entró en el lugar santísimo. Y eso, ¿cómo entendemos? Según Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama al fuego, y las ruedas del mismo fuego ardían. ¿Quién es este anciano de días? Dios Padre. Es Dios Padre, ¿verdad? Y el día dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y millones lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el que Dios preside este Padre, juicio? el Dios Padre, Dios Padre se sentó, preside, y los libros fueron abiertos. Y sigue, continúa, dice Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También las otras bestias le habían quitado su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con una nube del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Ese es Cristo. Viene en la visión de la noche que vino junto al anciano de días. Venía El Hijo del Hombre, ¿verdad? un hijo de hombre, Jesús. Y cómo Jesús se presenta en el Evangelio, El ¿verdad? hijo del hombre. Como el Hijo del Hombre. Entonces este Hijo del Hombre, Jesús vino hasta el anciano de días. Hasta Dios el Padre. ¿Y qué recibió este Hijo del Hombre? Dice, y le fue dado El dominio, trono, gloria gloria, y reino. todo. Entonces le fue dado ese dominio. Dice así el libro de Uriah Smith. Este texto fue mal interpretado por parte del movimiento adventista que creían en el sábado como día de reposo antes de 1844. Este grupo de creyentes creía que Daniel 7:13 se debía entender de que Cristo volvería por segunda vez a llevarse a su pueblo en el año 1844. Este texto no representa la segunda venida de Cristo en esta tierra, puesto que Cristo llegaba hasta el anciano de días. Aquí se presenta la entrada de Cristo en el lugar santísimo para la purificación del santuario. ¿Entienden? Anteriormente, los adventistas entendían, antes de 1844, Miller malinterpretó. entendían de que se refería a la segunda venida de Cristo. Luego de un estudio minucioso, ellos entendieron de que no tenía relación con la segunda venida de Cristo. Que lo que estaba pasando es que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo para la purificación del santuario. Y estaba recibiendo el reino. El Padre está entregando el dominio, el reino, ¿verdad? Y la gloria a Cristo. Esto sucede en el año 1844. El juicio investigador, capítulo 29 del conflicto de los siglos, ya en la página 471, ¿verdad? Conflicto de los siglos, capítulo 29.
Dice así, ¿verdad? El juicio investigador se titula el capítulo 29 del conflicto de los siglos. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos sillas y un anciano de grande edad se sentó. Dijimos que era Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso que hablan de cantidades, ¿son personas o son ángeles? Esos son ángeles que les sirven. Porque a Dios, o sea, en el cielo solamente hay ángeles que le están sirviendo. Así se presentó la visión del profeta, el día grande y solemne en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revistados, dice, ¿no? Ante el juez de toda la tierra. Revisado. Y en que todos los hombres se les dará conforme a su obra. El anciano de día es Dios el Padre. El salmista dice, antes de que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 92 dice eso. Es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir el juicio. Y millares de millares y millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Ahí te dice quiénes son. Los millares de millares y millones de santos ángeles, que están ahí como ministros y como testigos, ¿verdad? En ese juicio. Están presentes en este gran tribunal. Y aquí en las nubes de los cielos como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. E hicieronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Daniel 7:13 y 14. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida de la tierra. Él viene hasta el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino, que le será dado a la conclusión de su obra mediador. ¿Cuándo le será dado ese reino? Dice, a la conclusión de su obra mediador. ¿Y cuándo concluye su obra mediador? Cuando él sale del lugar santísimo. Es esta venida y no su segunda vinimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse a fin de los 2300 días en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber cumplir la obra del juicio y hacer expiación de todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Entonces en esta página explica Daniel 7, ¿verdad? Entonces comprendemos la luz del santuario celestial del lugar santísimo. Cristo Jesús levanta a su aventador su vara para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. O sea, el último va a ser al final. Va a ser quemada cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora la primera, o sea, el trigo en el granero. Jesús empezó esta separación de su pueblo en el año 1844. Para aquellos que estén entrando en velo dentro de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se entra? Arrepintiéndose y confesando su pecado. Y esta profecía está anclada, unida desde 1844, con la comisión que Dios le dio al tercer ángel en Apocalipsis 14:9 que ya hemos leído. Entonces, ¿cuándo comienza esta separación? En el año 1844.
¿Cuándo termina esta separación? Cuando Jesús venga. En la segunda venida. La segunda venida, cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar con la cizaña? Van a ser echadas Al fuego, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el trigo? van a ir al cielo. O sea, está en el granero celestial, ¿verdad? Porque ¿qué dice Juan 14, 1, 3? Voy pues a preparar No se turbe el vuestro, corazón voy pues a preparar un lugar para vosotros. para vosotros. Vendré otra vez y los llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también Así es. Gracias. Entonces, Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Y Él está haciendo ahora esa obra de separación. Y cuando Él venga, Él va a venir a buscar a quienes Él separó. No es como dicen muchas veces, como es lo que nos enseñan en la iglesia, O sea, ¿cómo enseña ya sea el iglesia evangelio? evangélica, adventista, hasta en la iglesia católica. No, que el trigo y la cizaña tienen que crecer junto ahí. Y que cuando Jesús venga, recién ahí Él va a separar. Entonces, que nosotros tenemos que quedar ahí y absorber ese error, a beber ese error y a contaminar tu enseñanza pura, tu vestidura blanca con ese error. Porque ese es lo que quiere el ecumenismo. Esa es la obra del ecumenismo. De unir el error. Así como cuando usted hace pan. ¿Qué tiene que poner para que el pan no se deshaga todo? ¿Qué es el que? El huevo. Levadura. Levadura, ¿verdad? O cuando usted hace una tortilla, le pone huevo para que no se deshaga. El ecumenismo es así. En cambio, la unidad que Dios quiere es la unidad en la verdad. El ecumenismo quiere la unidad en el error. No le importa la doctrina, no le importa qué es lo que vos crees. Solamente estar unido en ese error. Dice, Es obra del enemigo. sí. Esta profecía está anclada, unida desde 1840 por la comisión que Dios le dio al mensaje del tercer ángel. Esa es la misma visión de nosotros, hermanos. Para poder entrar en el velo, debemos confesar a diario nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón, reconocer de que Cristo es nuestro Salvador, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es a diario. Debemos presentar nuestro caso al Señor para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Arrepentirnos y confesarnos para poder entrar en velo con Cristo Jesús al lugar santísimo. ¿Cuál es la misión del mensaje del tercer ángel? Eso está en Eventos de los Últimos Días, capítulo páginas 193 y 194, dice, ¿verdad? La línea de separación se titula. Vi luego al tercer ángel. ¿Quién está hablando ahí? La hermana Elena de White. Vi luego al tercer ángel, dice. Mi ángel guardián dijo, su obra es terrible, su misión es espantosa. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sella o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debiera absorber completamente la mente y la atención. Entonces, ¿cuál es la función del mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es su obra? Dice, separar el trigo de la cizaña. ¿Sí? Y preparar a un pueblo para sellar.
y atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas dice que deberían absorber completamente la mente y la atención. Ahora, en esta fiesta que estamos, ¿qué es lo que está absorbiendo la mente y la atención de las personas hoy día? La fiesta, La fiesta. barra, el mundo, ropa. Entonces, el mundo cristiano está haciendo lo mismo que hace el mundo secular. La misma vestimenta, la misma comida, los mismos lugares, el mismo festejo. Como hay una cohesión, ¿verdad? Entonces, es una carrera que así está, una carrera todo rápido, todo está agitado, todo está como que... Entonces, absorbe completamente su mente y su atención. Pero acá el mensaje del tercer ángel dice, ¿qué es lo que tiene que absorber completamente nuestra mente y nuestra atención? Es que Cristo está separando a un pueblo peculiar, está separando el trigo de la cizaña, nos está apartando de este mundo. Entonces eso debiera de producir un cambio en nuestra cosmovisión de cómo nosotros vemos al mundo. De que Cristo en cualquier momento viene y eso debería absorber mi atención, mi preparación, mi inversión, mi prosperidad, todo, mi energía, mis recursos. Porque ¿de qué valdrían los recursos después? Pero hoy los hombres están invirtiendo recursos para 50, 100 años. Se están preparando para una carrera que hasta que mueran. No está mal, ¿verdad? Pero lo que tiene que absorber completamente su mente y la atención es este mensaje. En primer lugar. Y por eso debemos orar mucho, porque nosotros amamos a nuestros familiares, nosotros queremos a ellos. Y muchas veces somos también arrastrados, porque hay un lazo familiar que nos une. Pero debemos que orarle a Dios para que eso no suceda y para que nuestra mente y nuestra atención pueda estar en Él. Página 208, evento de los tiempos finales. Todos revelaremos el carácter de la entidad a la que estemos ligados. Se está juntando el trigo para el granero celestial. El verdadero pueblo de Dios se está separando ahora. Y la cizaña está siendo atada en manojo para ser quemada. Se tomarán posiciones bien definidas. Dice, todos revelaremos el carácter de la entidad a la que estemos ligados. Porque hay tanta apostasía, tanto pecado en la iglesia. Porque están revelando, ¿verdad?, el carácter de la entidad a la que están ligados. Si hay una doctrina pagana, si hay una doctrina del mundo, si hay una doctrina, va a revelar este carácter. Nadie puede decir, no pasa nada con traer esta doctrina acá, igual estoy acá santito. No dice eso. Que tarde o temprano va a revelar su carácter. Entonces dice, Dios mismo está trazando ahora la línea de separación. ¿Quién está trazando la línea de separación? Dios mismo dice. Él dice así, no los miraré con lástima ni los perdonaré. Volveré el camino de ellos sobre sus cabezas. Dios mismo está haciendo la separación del trigo y la cizaña. Y esto va también, hermanos, no solamente, nosotros aplicamos mucho esto en el ámbito de la iglesia.
Porque es ahí donde dicen, no, el trigo y la cizaña tienen que ser juntos y vos tenés que venir acá, vos no podés ir a predicar por ahí porque eso es andar por tu cabeza, por tu juicio corto. Pero esto también se aplica a nuestro entorno. Lo familiar. A nuestro entorno, amigos, familia. Matrimonio. Si hay un amigo que no me va a conducir a Dios, yo tengo que separarme de eso. Tengo que separarme de aquellas amistades que ellos participan de las cosas del mundo, los cuales yo no participo, y que se representa un obstáculo para que me absorba la mente y mi atención, ¿verdad? Este mensaje del tercer ángel. O un familiar que representa ese obstáculo. Entonces, me pasó una vez así con una hermana que tanto quería que yo haga culto en su casa. Y bueno, es bueno hacer los cultos en las casas, con la familia, ¿verdad? Y tal así que preparamos todo el culto, a la hora, todo el mensaje. Llegó ese día el culto y estaba yo y la hermana y otro invitado que yo llevé. Pero menos los hijos de ella, a quienes ella quería que estén en el culto. Entonces, llegamos a la conclusión, a los hijos no les interesaron las cosas espirituales, ¿verdad? Y eso muchas veces está representando un obstáculo, ¿verdad? También. Haciendo la separación del trigo y la cizaña, ¿verdad? Primero escrito, página 118, dice que ya lo dije también en el otro. Vi luego al tercer ángel, dijo, mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y separar o sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. ¿Cuál es la función del mensaje del tercer ángel? Hacer esa separación. ¿No? Eso es el mensaje del tercer ángel. Si yo digo que doy el mensaje del tercer ángel, pero no produce esa separación, no se distingue, porque hoy también se predica un mensaje del tercer ángel, pero un falso mensaje del tercer ángel, un ecuménico, mensaje ecuménico, que no produce separación, que nos llama a arrepentimiento, a volverse a los hombres a Dios y a apartarse de este mundo. Entonces es un falso mensaje de avivamiento, un falso mensaje del tercer ángel. Ese no es el mensaje del tercer ángel. Historia de la redención, dice, ¿verdad? Acá tengo un libro de historia de la redención. Este es el primero escrito que recién le leí. Historia de la redención, página 398. Voy a leerle directamente el libro. El capítulo 58, ¿verdad? Así me gusta más, se encuentra más rápido. El capítulo 58. El capítulo 58 de Historia de la Redención se titula El fuerte clamor. ¿Sí? Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno al otro lado del cielo. Descendían a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para el cumplimiento de algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que descendiera a la tierra y uniese su voz con la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. ¿Quién es este ángel? Que se le une al mensaje del tercer ángel. Este ángel es el ángel que aparece ahí en Apocalipsis 18:1, que nosotros le decimos el cuarto ángel, ¿verdad? Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender iluminó toda la tierra con su resplandor. La luz que lo acompañaba penetraba por doquier, mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran
Babilonia. Y ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia. Pero ahora está hablando el ángel, el cuarto ángel de Apocalipsis 18, 1, ¿verdad? ¿Y qué dice este ángel? Ha caído la gran Babilonia, ¿verdad? Se une a ese mensaje el segundo ángel también. O sea, refuerza. Refuerza, o sea, ¿y por qué dice aquí? Aquí se repite el mensaje de la caída a Babilonia tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que se introdujeron en la iglesia desde 1844. Con la mención adicional, dice, de las corrupciones que se introdujeron, ¿dónde? En las iglesias. Desde 1844. Cuando la hermana Elena estaba hablando de esto, se refería a la iglesia protestante, porque en su tiempo, como ella estaba viva y estaban los pioneros, no había todavía corrupción. No se permitía, se confrontaban las doctrinas erróneas, las doctrinas falsas. Entonces la iglesia adventista era una iglesia separada. Pero hoy día esa situación cambió, porque es una iglesia que, como ya no está la hermana Elena y los pioneros, entonces hoy la iglesia adventista está en apostasía. Por eso también se aplica, dice, de las corrupciones que se introdujeron en las iglesias desde 1844. Y esto incluye también a la iglesia adventista. La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel. Está todo unido, hermano. Mensaje del segundo ángel, mensaje del tercer ángel, mensaje del cuarto ángel. Cuando esto se intensifica hasta convertirse en el fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de prueba que muy pronto sobrevendrá, dice, ¿verdad? Entonces esto es lo que dice en la historia de la redención. Vi que sobre ellos reposaba otros ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo, y oí voces que parecían resonar por doquier y que decían: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado ni recibáis parte de su plaga, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Este mensaje parecía ser un complemento al tercer mensaje, que se le unía así como el clamor de medianoche se unió en 1844. El mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los santos pacientes y expectantes que con valor daban la postrera y solemne amonestación, proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a salir de ella para huir de su terrible condenación. ¿A exhortar qué dice? Al pueblo de Dios, ¿para qué? Para salir de ella, para huir de su terrible condenación. Muy por el contrario de unirnos a la cizaña, acá el Espíritu Profecía dice que nosotros debemos separarnos, salir de ella, pueblo mío, dice, ¿verdad? Para que no seáis partícipe de sus pecados, dice. La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea que ya le dije, ¿verdad? Entonces Malaquías 3:1 dice: vendrá súbitamente a su templo. Está hablando del juicio investigador. Y acá hay una profecía tanto mesiánica como para el tiempo del fin, ¿verdad? Doble cumplimiento. El juicio investigador, ese está en Conflicto de los Siglos, página 479, ¿verdad? Conflicto de los Siglos, 479, ¿verdad?
Malaquías 3 dice, los sacerdotes eran los responsables de conducir al pueblo mediante ejemplo y enseñanza. Dios purifica a sus mensajeros, sus sacerdotes, sus ministros. Dios purifica a los hermanos y prepara y los refina. Así como el fuego separa el metal, la escoria, así Dios separa a los justos de los impíos mediante el juicio. El séptimo ángel toca la trompeta. En el año 1844 empezó la purificación junto con la gran comisión del mensaje del tercer ángel, haciendo la separación del trigo de la cizaña. ¿Verdad? Voy a leer el conflicto de los siglos, capítulo 24. Página 416. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transfería figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por sobre Cristo, son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, debe examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe de realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo. Pues cuando venga, su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Entonces, ¿en qué consiste la obra de la purificación? Dice que debe examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo Jesús tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. Entonces dice, la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación. Así como en el santuario terrenal, el sacerdote pasaba al lugar santo y asperjaba los cuernos del altar con la sangre del cordero, y eso contaminaba el santuario. Esa sangre del cordero que se asperjaba dentro del santuario representaba los pecados del pueblo que habían sido confesados sobre la sangre del cordero. Entonces, al asperjar el sacerdote, eso contaminaba todo el santuario. ¿Y qué hacía entonces el sumo sacerdote? Una vez al año se limpiaba completamente el santuario, se purificaba. Y así como se hacía en el santuario terrenal, también sucede en el santuario celestial. Debemos entender que nuestro pecado contamina el templo de Dios. Por eso cuando nosotros pecamos, ¿contra quién pecamos primero? Contra Dios y luego contra el prójimo. Y ese pecado contamina el templo de Dios. Cuando nosotros confesamos y en el gran día de la expiación, esos pecados son purificados, son borrados, son perdonados. No puede haber otro modo de perdonar los pecados hasta que los libros sean abiertos para borrar los pecados. El juez se sentó, el anciano de día, y los libros fueron abiertos. ¿Para qué fueron abiertos los libros? Para ser examinados, para ser investigados. ¿Sí? Y luego de un examen cuidadoso, minucioso, ¿verdad?
hay una resolución, hay una decisión. Borrar tus pecados confesados. Pero si hay un pecado no confesado, no serán borrados. A eso nos tiene que llevar este mensaje, hermano. Y de ese modo hay perdón cuando los libros están abiertos y sean examinados y borrados nuestros pecados. Hermano, este es el mensaje que he preparado con este tema para que nosotros pudiéramos entender y para que podamos clarificar, ¿verdad?, esta parábola del trigo y la cizaña, de manera que nosotros también podamos enseñar a otros y podamos vivir de esta forma. Amén. Vamos a cantar para terminar. Vamos a cantar este himno, En Cristo haya vivo. Y en Cristo hallo amigo y amante salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí, hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme hoy, me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto, de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en el poder vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Hermana Nancy, ¿puedes despedirnos en oración? Padre amoroso que está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Santo Dios, te damos vida, gracias por estar aquí compartiendo el pan de vida, Señor, que es tu palabra con los hermanos. Que tú nos has dado, Señor, a la vida, la salud y poder gozarnos contigo en tu santo día de reposo, Señor, en tu compañía de tu Espíritu Santo, tus santos ángeles también. Y te pedimos, Señor, por cada familia que representamos aquí, bendición y protección por la hermana Lidia, que toda su familia, por su marido, por los hijos, por los nietos,
Y también por el hermano Juan, por toda la familia, por su esposa, por los niños también. Por el hermano Dionisio, por su esposa, por los hijos también, por bendición y protección. Amén, Señor. También por mi familia, Señor, que estoy estudiando con mi hermana Berna. Y que el Espíritu Santo le pueda tocar su corazón para que ella pueda entregar de su vida lo que es Jesús con el santo bautismo. Amén. Y también para las demás familias, Señor, que ellos también puedan tener hambre y sed de tu palabra y puedan conocerte. Que tú puedas usarme, Señor, para tu obra con mi familia y para las personas que me rodean, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo esto, pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor, que te puedas alejar de nosotros al maligno, Señor, para no pecar contra tu Padre eterno. Que podamos crecer, Señor, espiritualmente, acatando tu ley y tu voluntad, que podamos serte fiel, Señor. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos humildemente, pero que se haga todo de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.